la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra. Ángel Mario, un abrazo, magistrado. ¿Cómo está? Hola Vicente, buenos días. ¿Cómo ve su opinión? Es, eh, es una solución o una resolución más bien que hemos escuchado reiterativamente a quienes, principalmente al que debe esos impuestos, al señor Salinas, quejarse de que la Corte, la nueva Corte, está obedeciendo a la presidenta, pero yo creo que tenemos que poner atención en un detalle. Aquí no se resolvió el fondo del asunto de si era correcto o no que este señor debiera o no debiera impuestos. Él tuvo otras instancias que iniciaron años atrás, que en su momento se resolvieron, que le dijeron las autoridades jurisdiccionales en materia tributaria que él tenía que pagar, y él se defendió a través de un juicio de amparo. Ese juicio de amparo no conozco los datos, no sé de hace cuánto tiempo sea, en qué momento se promovió o en qué momento se resolvió, pero lo que sí sé es que ese amparo le fue negado. ¿Qué significa esto? Que ya un tribunal colegiado había dicho que Grupo Salinas tenía un adeudo con el fisco y tenía que pagarlo. Él, a través de sus abogados, hace un procedimiento que es común que algunos abogados lo utilicen como una forma de dilatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que es este recurso de revisión, que era lo que resolvió la Corte el día de ayer. Este recurso de revisión, Vicente, tiene una peculiaridad muy especial, distinta a otro tipo de recursos o distinto a un amparo común y corriente. Este recurso de revisión se interpone y el quejoso, en este caso Grupo Salinas, le dice a la Suprema Corte: el tribunal colegiado que me negó el amparo está haciendo una interpretación directa de la Constitución, y la propia Constitución establece que cuando un tribunal colegiado realiza una interpretación directa de la Constitución, entonces tú como máximo tribunal constitucional del país, porque no olvidemos que eso es la Suprema Corte, es un tribunal constitucional, entonces le dice el quejoso: te pido que revises la resolución de este tribunal colegiado que me negó el amparo porque interpretó directamente la Constitución, y ustedes, como ministros de la Corte, tienen la obligación de revisar que esa interpretación directa de la Constitución haya sido la adecuada. ¿Qué hace la Suprema Corte? Le da trámite a este procedimiento. Tampoco sé en qué año inició, pero he escuchado que tiene muchos años guardados ahí esos expedientes con la antigua Corte. Y entonces ahora, por fin se llega el momento en que esta Corte, ahora sí en pleno, porque recordemos que antes resolvían en salas, es otro tema que también podríamos explicar, pero no es el momento ahorita. Resuelve el pleno de los 9 ministros si realmente, en este caso en particular de los amparos que ya le habían sido negados, y vuelvo a hacer hincapié, ya le habían sido negados años atrás a Grupo Salinas, si hubo o no una interpretación directa de la Constitución. ¿Qué dijo la Corte el día de ayer? Dijo: no hay interpretación directa de la Constitución y por lo tanto estos asuntos no tienen nada que estar haciendo en esta Suprema Corte. Para mí, esto es una resolución de forma, no de fondo, porque la Suprema Corte no dijo si era correcto o no el cobro que le estaban haciendo a Grupo Salinas de sus impuestos. Eso lo determinaron las autoridades jurisdiccionales en materia fiscal muchos años atrás, sin que siquiera fuera presidenta de la República Claudia Sheinbaum, menos aún Andrés Manuel López Obrador. Y además, otro tribunal colegiado u otros, porque creo que son varios asuntos acumulados, ya le habían negado el amparo a Grupo Salinas, sin que fuera presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum, ni tampoco Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué hago énfasis en estos? Porque por ahí van a ir los comentarios, por ahí los he escuchado, por ahí los he leído en redes sociales, diciendo que no hay división de poderes, que es una corte que se vendió al Ejecutivo, que los ministros de la corte obedecieron una orden de la presidenta de la República, y cualquier abogado que conozca un poquito de procedimientos jurisdiccionales o de procedimientos constitucionales, como es el caso, sabrá que la resolución de fondo de estos asuntos, es decir, donde se le dijo que debía pagar esos impuestos, sucedieron años atrás, no sucedieron el día de ayer. Por eso es importante informar a la gente, informar a las y los mexicanos de qué fue lo que realmente pasó el día de ayer, para que no se dejen engañar, porque van a venir muchos micrófonos, muchas voces, mucho ruido, muchos gritos, diciendo que aquí está la mano de la presidenta de la República, cosa que es totalmente falsa y jurídicamente imposible. Y pareciera que todo esto se le puede atribuir al saber, el empresario que está a punto de que se caiga su reino, su riqueza. Tiene problemas en Estados Unidos también, judiciales, en cortes. ¿A poco ahí se pone a gritarles a los gobiernos de Estados Unidos, a los jueces que le están requiriendo también una cantidad muy importante de millones de pesos? ¿Se ha atrevido a hacer ese tipo de comentarios en contra de los gobiernos de Estados Unidos? ¿Se ha atrevido a insultar y ofender al presidente Donald Trump diciendo que se metió él para que le estén haciendo todo esto? ¿Se ha llamado perseguido político en Estados Unidos? No, no lo hace. Porque allá, si se atreve a hacer unas declaraciones de esa magnitud, las consecuencias económicas, incluso de su libertad personal, serían grandes. Y dicen, Vicente, todavía tienen el cinismo de decir que aquí es una dictadura, por amor de Dios. Si aquí fuera una dictadura, el señor se hubiera guardado sus comentarios como se los guarda acerca del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ves en la clase empresarial luego del caso Salinas? ¿Es el precedente que se esperaba para que ningún empresario se pase de listo o intente pasarse de listo? Yo no creo que Ricardo Salinas represente a la clase empresarial mexicana. Yo creo que él es un caso excepcional. Es el único caso, al menos conocido, que ha llegado a estos extremos. Recordemos que en la época del presidente Andrés Manuel López Obrador había varias empresas o grupos empresariales que tenían adeudos fiscales, porque ya sabemos que los anteriores gobiernos del PRIAN les hacían ese tipo de condenaciones. Por eso primero se hace una reforma a la Constitución donde se prohíban las condonaciones a nadie, y después vienen y la mayoría de las empresas o de los empresarios, contentos o enojados, no importa, pero todos pagaron. Incluso en las mañaneras el presidente Andrés Manuel nos iba informando a los mexicanos y a las mexicanas a cuánto ascendían esos montos que se fueron recuperando de adeudos fiscales de empresas o empresarios. Este señor creo que fue el único que continuó con su batalla, porque tal vez era el único que tenía una cadena de televisión, 3 canales de televisión muy vistos por todos los mexicanos, y además seguramente también estaciones de radio. Y entonces él pensó que haciendo una presión a través de los medios de comunicación, radio y televisión, incluso prensa, contra el gobierno de la República, en su momento Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo, podía lograr que le quitaran los impuestos, pero no contaba con que la presidenta no se iba a doblegar a meter las manos para que le quitaran los pagos que él tenía que hacer. Entonces, insisto, no creo que la postura de Grupo Salinas sea la postura de todos los empresarios de México. Es un caso excepcional el de él, y yo creo que los empresarios están viendo cambios tan positivos en este país, que no estoy diciendo que ya seamos un país que vive en primer mundo o en la perfección en todos los sentidos. Tenemos muchas cosas aún por componer, principalmente en temas de seguridad y salud pública, pero
en general hemos visto buenos resultados de este gobierno, un gobierno que ha sido reconocido por instituciones internacionales que no tienen ningún sesgo partidista ni político con el país, y aún así han reconocido la labor de esta presidencia, la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador y los cambios positivos en seguridad, en economía, en finanzas que hemos tenido en este país. Pero algo que es muy indicativo para todos los que somos de cierta edad como yo, es que es la primera vez en 8 años que no hay devaluaciones del peso. Por el contrario, hay una valuación del peso sobre el dólar. Esto no lo veíamos antes. Desde los años 70, lo que sabíamos una y otra vez y otra vez y otra vez y así hasta el infinito, era la devaluación de nuestros pesos. Y todos, sin ser expertos en economía, entendíamos que esas devaluaciones de nuestros pesos se debían a los malos manejos de las finanzas públicas, porque el dinero que llegaba vía impuestos en su mayoría era utilizado para terminar en la bolsa de políticos y empresarios que en contubernio se las arreglaban para siempre buscar el beneficio personal, por supuesto, ayudado siempre por el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte, en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito. No digo que todos, pero sí una gran mayoría. Magistrado, ¿hay alguna forma, te lo pregunto a ti, se lo he preguntado a nuestros invitados, otros invitados, hay una forma de que pueda zafarse en este punto Ricardo Salinas Pliego luego de la resolución de la Suprema Corte ayer? No, las decisiones de la Corte son la última instancia. Es cierto que existen instancias internacionales, pero es muy difícil acceder a ellas. Para llegar a la siguiente corte, por así decirlo, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los asuntos que llegan a la Corte, lo primero que hay que saber es que no es el particular el que decide ir a la Corte. Aquel o aquellos que sientan vulnerados sus derechos humanos acuden primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Nueva York. Ahí tienen que llevar su problemática, ahí tienen que plantear por qué razón el Estado mexicano está violando sus derechos humanos. Y entonces, después de un largo y acucioso análisis que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si encuentra que efectivamente hay una violación grave a los derechos humanos de la población, entonces es cuando la Comisión Interamericana, ojo, la Comisión Interamericana acude a la Corte Interamericana. La comisión en representación de aquellos gobernados cuyos derechos humanos fueron vulnerados. Y aunque ya todos sabemos, porque así se ha interpretado tanto en las Cortes nacionales como en las internacionales, que las personas morales, en este caso Grupo Salinas, también pueden ser objeto de violación de derechos humanos, estaríamos hablando de aquellos derechos humanos que ¿cómo lo digo?, atentan contra la dignidad humana, porque la dignidad humana es el núcleo de la importancia del tema de derechos humanos. Entonces, hay derechos humanos que sí tienen las personas morales, pero que no son compatibles con la dignidad humana, que es lo que protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí también tendría que decir que cuando hay un interés de algunos países que forman parte o que manejan o controlan esta comisión o esta corte, pudiera ser que por temas políticos le dieran cabida a un procedimiento promovido por Grupo Salinas. Pero la verdad, si me preguntas en porcentaje qué tan posible sea que esto suceda, yo le daría un 1% o tal vez un 0.5%
de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dé trámite a un procedimiento de esta naturaleza, porque no olvidemos que se trata del pago de impuestos. Y en ese tema, los países miembros del sistema americano de derechos humanos no tienen injerencia en las cosas del país. Solamente pueden intervenir en temas de derechos humanos, pero jamás en temas de organización del Estado.